hoy tendremos a Leslie Donis desde El Salvador con la temática de cómo nos podemos dar cuenta de que está funcionando la transformación. Les cuento un poquito sobre Leslie. Ella es una gran profesional, es ingeniera industrial, tiene más de 15 años de experiencia en administración de proyectos en la industria tecnológica. Ella se ha desempeñado en diferentes roles como Project Manager, Manager de programas y de portafolios, además de PMO Head. Sin más preámbulo, le doy la palabra a Leslie para acompañarnos el día de hoy y damos inicio a nuestra agenda. Gracias, Adriana, gracias por la presentación y gracias a todos por estar acá. Un placer realmente acompañarlos. Y vamos a hablar un poquito primero de transformación. Empecemos con el tema básico, ¿verdad? Y ponernos todos a la línea y decir, ¿pero qué es la transformación? Y la primera palabra que encontramos en cualquier lado donde buscamos qué es transformación está relacionado con un proceso, ¿verdad? Este es un proceso, no es algo que sucede de la noche a la mañana, no es algo que yo pueda implementar en una hora, en un día, en una semana, sino que es un proceso que vamos a trabajar muchísimas personas de las que estamos involucradas por acá. Entonces, en este proceso de transformación, ¿qué es lo que vamos a involucrar? Es la siguiente pregunta que nosotros debemos de hacernos. Y en realidad, en esta transformación vamos todos los que estamos siendo parte de esta organización que queremos participar en este proceso y que queremos transformarnos. Entonces, en este proceso de transformación vamos a trabajar sobre la estructura, vamos a trabajar sobre la estrategia, sobre las personas, sobre nuestros procesos también, y sobre todo sobre nuestra tecnología. Entonces, eso nos da un panorama que nosotros debemos de empezar a pensar y decir, ok, es un proceso que involucra prácticamente el 360 de mi organización. Involucra esa estructura, la estrategia, personas, procesos, tecnología. ¿Quiere decir que todos van al mismo nivel? No necesariamente. ¿Quiere decir que voy a escoger todos al mismo tiempo? Tampoco. Pero quiere decir que voy a tener en mente que en algún momento tengo que hacer que todo esto converja en un solo objetivo. Y ese objetivo debe de contemplar algo bien importante. Debe de contemplar cuáles son esos principios que nos van a regir. ¿Por qué es tan importante este tipo de principios? Porque si nosotros no tenemos claro cuál es el objetivo hacia dónde vamos, fácilmente podemos desviarnos. Entonces, ¿qué tenemos que recordar finalmente de todo esto que hemos empezado a revisar? Estamos hablando de un proceso, estamos hablando de diferentes temas que tenemos que incluir en este proceso, pero además que tenemos que tener claro cuáles son esos objetivos que nosotros tenemos, qué es lo que nos va a regir y hacia dónde nosotros queremos llegar. ¿Por qué queremos hablar de transformación en nuestra organización? Es algo importante que también tenemos que ir pensando desde ahora. Entonces, ¿cómo la transformación va a ir iniciando dentro de nuestra organización? Y hay 3 claves que nosotros tenemos que contemplar. Lo primero, como nos dice nuestra imagen, ¿no? Que los grandes viajes, este gran viaje que nosotros nos vamos a echar tratando de transformarnos a algo mejor, porque obviamente queremos llegar a algún beneficio. Como mencionaba Edgar hace un momento, estamos hablando de ¿qué queremos? Queremos que ahora las personas se sientan mejor, queremos que la empresa también tenga más beneficios, queremos acercarnos a nuestros clientes, queremos muchas cosas buenas por las cuales apostamos a esta transformación. Pero el primer punto que tenemos que nosotros entender es que toda transformación, todo viaje grande, se hace y se empieza con pasos pequeños, ¿no? Vamos a hablar, y aquí mucho tiene que ver el tema de agilidad, que nosotros mencionamos y que vamos a ir tratando en esta plática, porque la agilidad tampoco sucede o tampoco se implementa de un día para otro. Vamos a ir en shots pequeños. Ya de por sí nosotros como seres humanos somos como adversos al cambio, ¿no? Nos cuesta adaptarnos rápidamente y cualquier cambio que surja en nuestra vida personal, laboral y cualquier tipo que nosotros querramos tener de nuestra vida, la verdad es que al principio nos asustamos un poco, tenemos esa resistencia con intención o sin intención de repente. Pero ¿cómo hacemos para que ese cambio se adopte un poco mejor? Es haciéndolo en shots pequeños. Cuando el cambio es más pequeño, es más fácil de asimilar, es más fácil de entender, es más fácil de practicarlo y además de corregirlo, inclusive de entender si está funcionando o nos estamos adaptando a lo que queremos o no. Entonces, ese es el primer tip que vamos a ver hoy. Los cambios se hacen en pasos pequeños.
Ahora, claves. Hay 3 claves que no se nos pueden olvidar. Número 1, vamos a reconocer cuál es la dimensión que tiene nuestra cultura organizacional. ¿Por qué vamos a hablar de esta dimensión? Porque de qué tipo de empresa estamos hablando, ¿no? Nuestra cultura organizacional es de este tamaño, es de este tamaño, es de este tamaño o es de este tamaño. ¿Qué implica? ¿Por qué? Porque la transformación sin duda tiene muchísimo que ver con cambios culturales dentro de toda organización. Si nuestra cultura organizacional tiene una dimensión diferente a la que otra organización que también está siguiendo un proceso de transformación es, entonces quiere decir que los pasos, que los procesos, que la tecnología, que la estructura va a cambiar también de una forma diferente. Entonces, lo primero que yo tengo que investigar es de qué tamaño es el problema que yo estoy dispuesto a enfrentar, ¿sí? Teniendo eso claro, vamos a irnos al paso número 2. Y este paso número 2 va a tener mucho que ver con poner atención en liderar el cambio cultural. Si hablamos de que el cambio cultural es de los principales tópicos, temas que nosotros tenemos que contemplar en nuestra planificación para esta transformación, vamos a tener que tener claro también es quién nos va a ayudar a liderar este cambio. ¿Cómo vamos a liderar este cambio? ¿Cuánto tiempo implica liderar este cambio? ¿Qué necesito para poder liderarlo? ¿Quiénes son mis aliados? ¿Quiénes no lo son? ¿Qué tengo que hacer para convencer a estas personas que sean parte de este cambio al que yo quiero llevar? Por eso es tan importante poner esa atención a quién va a romper, por eso la imagen que hemos puesto acá, quién va a romper esta línea que nosotros estábamos siguiendo y cómo podemos liderar este cambio de la manera más sencilla, podemos decir, pero también más fácil para aquellos que van a sufrir esta adopción. Y digo sufrir porque hemos dicho hace un momento que nosotros como naturaleza humana siempre somos adversos al cambio. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para que estas personas que van a sufrir esa adversidad al cambio, que van a sufrir este espacio en donde se les está cambiando probablemente el espacio cómodo en donde estábamos y ahora vamos a movernos hacia otra dirección, van a tratar de adoptarlo de una mejor manera? Van a tratar y vamos a facilitarles ese cambio. ¿Por qué? Porque en la medida de lo posible en donde nosotros facilitamos ese cambio y las personas lo entienden, también van a acompañarnos más fácilmente. Y aquí se trata de que todos seamos parte de este objetivo. Entonces, ¿cómo hacemos para que estas personas puedan caminar cada vez más y más cerca y acercándonos realmente a ese objetivo que nosotros nos hemos puesto? Entonces, este grupo, este equipo core que realmente se va a encargar de la transformación, tiene que estar bien convencido, tiene que saber hacia dónde va, tiene que entender por qué lo estamos haciendo y tiene que tener esas herramientas para ejecutar el cómo nos vamos a acercar a esa transformación Agile, a esa transformación digital, a esa transformación cultural, a esa transformación de estructura. Todas estas transformaciones que hemos platicado que necesitamos ir involucrando en nuestra organización. Y por supuesto, no se nos puede olvidar el por qué estamos haciendo esto. Ahora, algo que incluimos dentro de las claves 3 es cuál va a ser mi enfoque. Y este enfoque usualmente viene acompañado con un tema de agilidad. ¿Por qué? Porque decimos que la agilidad es el proxy, ¿no? Aquellos que trabajamos en temas de tecnología entendemos que el proxy nos apoya, nos permite ser ese canal a través del cual vamos a liderar el cambio. Entonces, ¿qué facilita el tema de agilidad? Nos da muchísima flexibilidad. Nos dice, ok, tú tienes un objetivo claro, pero eres flexible en el camino. Podemos irnos adaptando, podemos ir trabajando en shots pequeños, en donde decimos, a ver, sprint 1, ¿qué vamos a trabajar? ¿Qué áreas vamos a involucrar? Sprint 2, ok, viene un siguiente paquete, pero saben que aprendamos de algo que no hicimos en sprint 1. Entonces el enfoque Agile ayuda muchísimo a facilitar el tema de transformación también.
Entonces, teniendo claro ahora estos cuatro, voy a decir cuatro primeros temas, que es, hablemos de pasos pequeños, hablemos de entender nuestra dimensión que tenemos en nuestra cultura organizacional, hablemos de liderazgo, porque sin duda nada sucede si no tenemos un liderazgo que nos acompañe. Y un tercero es, digamos, ¿cómo vamos a ejecutar esto? El cómo, qué enfoque es el que me va a regir para llevarme. Entonces, nosotros estamos de alguna manera listos para iniciar nuestra transformación. Ahora sumamos que nosotros hemos iniciado la transformación en nuestra organización con estos cuatro sencillos pasos, que de vuelta no quiere decir que es todo lo que tenemos que contemplar, pero como hemos dicho que vamos a ir por pasos pequeños, vamos a iniciar nuestra transformación al menos con estos cuatro pasos, con estos cuatro claves, para que nosotros tengamos una base, ¿no? Tengamos una base sobre la cual vamos a decir, sobre esto nosotros vamos a empezar a construir. No quiere decir que no vamos a ir agregando otro tipo de habilitadores en el camino. No quiere decir que no podamos irnos ajustando también en el camino para aquellos que no nos funcionaron, que podamos ir retirando de nuestra organización. Pero sí quiere decir que la base de donde nosotros empecemos a construir es bien importante que nosotros las setemos desde un principio, que todos las tengamos claras y que además estemos todos de acuerdo en cuáles son esos cuatro pilares que nosotros vamos a elegir para iniciar nuestra transformación, ¿vale? Entonces, entendamos el hoy. Y vienen muchas preguntas del hoy, yo escogí 15. Pero hay muchísimas preguntas que como equipo nosotros tenemos que hacerles. Y vamos a ir de una en una. ¿Por qué? Porque es bien importante hacer todas las preguntas posibles con este equipo core y seguramente con un equipo más extendido para entender cómo estoy yo hoy. Y entendiendo el hoy, puedo saber además hacia dónde quiero ir, pero cuáles son mis gaps. ¿Cuáles son esas cosas de diferencia que tengo entre cómo funciono hoy y hacia dónde quiero ir? Entonces, número uno, ¿cuáles son mis pain points? ¿Cuáles son mis puntos de dolor? Porque yo quiero transformarme de aquí donde estoy hacia otro lugar porque hay algo que hoy todavía me duele. Hay algo que hoy todavía no me convence que estoy en el 100% de lo que yo quería hacer. Y por esa razón es bien importante entender dónde me duele. ¿Sí? Al entender dónde me duele, estamos hablando súper transparentemente, súper claros con la organización y es bueno involucrar en dónde me duele a diferentes personas de diferentes áreas, personas que normalmente nos critican el proceso, personas que de repente son más calladitas, personas que son de las que siempre quieren opinar. Todo tipo de persona aquí, en este punto, es válido. Porque yo lo que quiero con donde me duele es saber, ojalá, de la mejor manera posible, todo el entorno de lo que hoy no me permite estar en el punto hasta donde yo quiero llegar. Siguiente es cuáles son los principios que yo tengo hoy en día. Empecemos por, ¿tengo principios hoy en día? ¿Me rige algo? Y normalmente dependerá de las empresas y del tamaño de la empresa en que nosotros estemos, pero normalmente hay algo que nosotros seguimos, ¿sí? De repente seguimos algún tipo de metodología, de repente decimos, no, esta es una empresa que se rige más por temas financieros, esta es una empresa que se rige más de procesos, esta es una empresa que se rige más por cuidado con los riesgos, depende del tipo de empresa en el que nosotros estamos. Entonces, ¿cuáles son los principios que hoy nos rigen? ¿Qué es lo que nos ha hecho llegar hasta donde estamos? Eso no quiere decir de vuelta que cuando lo descubramos vamos a decir, ok, todo esto es malo, ya no lo quiero y ahora lo voy a cambiar totalmente por algo diferente. No necesariamente, es simplemente entender qué es lo que hoy tengo en mi mesa y qué es lo que me ha traído hasta acá. ¿Por qué quiero saber qué nos rige? Porque la siguiente pregunta me dice es, ¿y a dónde quiero llegar, no? ¿Cuáles son los principios que yo quiero adoptar?
¿Qué queremos que nos rija en un futuro de la transformación? Si yo hoy me rijo por procesos, seguramente ahora ya no quiero tanto procesos, ahora quiero que me rijan personas. Si yo hoy me rigen principios de agilidad, ¿no? Y temas de valores de agilidad, si hoy me rige temas de contrato, bueno, ya de repente no quiero que el contrato sea todo tan rígido, de repente quiero ser un poco más empático y poder ayudar a mi cliente. ¿Qué? Pero ¿cómo va funcionando esto? Va funcionando, dado que tengo mis pain points, dado que tengo mis principios de hoy, entonces, ¿cómo quiero que funcione mañana? Porque hoy me duele porque funciona así. Entonces, ahora, ¿qué cambiaría para que esto ya no me duela? Tengo que ir contemplando y tengo que ir jugando con las 3 preguntas que tengo hasta el momento para poder ir entendiendo hacia qué transformación quiero llevar a mi empresa. Ahora, el siguiente nivel es teniendo claro esto, ¿no? Teniendo claro, ok, cómo estoy, hasta dónde estoy, cómo quiero llegar. Siguiente pregunta, ¿qué nivel de madurez, de adopción de esta transformación quiero llegar? Quiero decir que, miren, ahora yo, por ejemplo, soy súper cuadrada con los contratos, ¿sí? Bueno, pues mi siguiente nivel tiene que ser que yo no sea tan cuadrada con los contratos, que yo ahora sea mucho más flexible en pro de apoyar a mi cliente. Ok, ¿en qué nivel? ¿Qué tan flexible quieres ser? Tú tienes que decidirlo. ¿Y cómo tienes que decidirlo? Bueno, empieza a ver ese balance entre lo que hoy tienes versus lo que quieres llegar, pero además, ¿qué ganarías con ese cambio? Teniendo claro qué nivel de madurez quiero llegar, tengo que saber cuánto me puede tomar llegar a ese nivel. Porque estemos claros que yo no puedo decir, listo señores, a partir de mañana usted va a ser súper flexible en el contrato y deje pasar todo. Eso no va a suceder así o no sucede así normalmente en las empresas y aquellas que han tratado de que suceda muy, muy, muy rápido han sufrido de alguna manera diferentes temas. Entonces, hemos entendido que mejor paso firme, ¿no? No tan rápido, no tan lento, pero paso firme. Entonces, vamos a ir entendiendo también desde hoy cuánto tiempo, cuántos pasos, cuántas fases yo quiero establecer para llegar a esa madurez que quisiera establecer en mi empresa. Y por supuesto, ahí hablamos de gaps, hablamos de cuál es la diferencia entre lo que soy ahora y lo que yo quiero ser. Son pasos que de repente parecen bien sencillos, pero que no nos tomamos el tiempo de antes de iniciar nuestra transformación, acordarlos con todos, estudiarlos con un equipo core y definirlos. Porque una vez definido, tenemos que preguntarnos hacia nuestros lados, ¿no? Ok, gracias a todos por participar, pero a ver, realicemos, vayámonos a la realidad y caigamos en cuenta quiénes de las áreas de negocio, tecnología, operaciones, todas las áreas que estamos en nuestra organización están listas para eso. ¿Quiénes se acercan más a lo que nosotros queremos llegar? Siempre hay áreas que están un poco más adelante que otras. No quiere decir que sean mejores necesariamente, quiere decir que han llevado un proceso diferente. Y eso es importante de poderlo identificar también en esta ocasión. Y vamos a decir, ok, ¿qué unidades de negocio estarían listas o más listas que otros para dar ese paso? Y decidir con cuáles vamos a avanzar. Porque no necesariamente con todas nos va a funcionar al mismo tiempo. Y decíamos, recordemos, pasos pequeños. Entonces, un grupo, ¿qué grupo está listo para empezar con esto? Y nos puede ayudar a servir hasta de piloto, de modelo, de ejemplo con otras áreas y podamos aprender con ellos también, porque seguramente nos va a tocar todavía recorrer algún camino en donde no va a ser tan fácil llegar al punto B donde queremos, sino que vamos a ir identificando cuáles son esas cosas que tenemos todavía que aprender, que seguramente no habíamos contemplado cuando nos sentamos con este equipo core, que nos ayudó muchísimo, pero hay cosas que se nos fueron. Ups, no pasa nada, pero las vamos a aprender en corto con este grupo. Entonces, ¿qué negocio nos va a acompañar en este camino? Siguiente pregunta, ¿tengo métricas implementadas? Sí, sí las tengo. ¿Qué me dicen?
porque la métrica justamente es dato más opinión, ¿cierto? Aquí no hay, tú me caes bien, yo me caigo bien, yo pienso que se siente a veces como. La métrica no permite eso. Nos dice cómo realmente pasan las cosas, son datos duros. ¿Y qué quiere decir eso? Que si no las tengo, lo primerito que yo debería de hacer es medir con algunas métricas chiquitas al menos, con 2, con 3, 4 métricas básicas que me puedan dar una idea cómo estoy yo hoy. Aún y cuando yo no tenga nada implementado, poder elegir métricas, me voy al mercado, aunque sea, y le digo, mercado, dime cuáles son las métricas con las cuales yo me debería de estar midiendo, pero no me he medido hasta el momento. Ups, sorry, no me medí. Está bien, lo acepto, no lo estaba haciendo completo, pero puedo empezar. Y eso me dice una base de vuelta del cómo está el hoy. Pero la siguiente pregunta que nosotros tenemos que hacernos es, ¿la organización de cada área está lista o debe cambiar? ¿Qué quiere decir eso? Los roles que yo tengo hoy en día son los roles que necesito mañana en mi transformación. Es más, capaz y sí son los mismos roles, pero las personas que están ejecutando el rol tienen las capacidades, tienen los conocimientos que yo necesito que se ejecuten mañana. Probablemente sí, probablemente no. Y lo voy a ir anotando. Voy a ir diciendo qué es lo que yo tengo siempre en diferencia del hoy versus cómo yo quiero llegar. Y entonces nos vamos a la siguiente pregunta que dice, ¿qué nivel de conocimiento ágil tenemos en la organización? Aquí estamos hablando más de una transformación ágil, cómo nos movemos hacia un proceso más ágil en nuestra organización. Y la pregunta es, ¿yo tengo capacitaciones dentro de mi organización? ¿Las pienso tener? ¿Hay algún COE, hay algún COP que pueda implementar? De repente puedo decir, hey, hay un equipo core que sin duda tiene que tener al menos la capacitación base porque este equipo va a derramar el conocimiento para el resto de personas. ¿En qué niveles yo tengo ese conocimiento? Porque ese nivel es el que me va a ayudar también a llevar al nivel de madurez que yo quiera llevar a mi organización. Y voy de vuelta anotando mis gaps. Hasta el momento lo que estoy haciendo es un inventario de mi ASIS, ¿no? De cómo estoy yo hoy. Nuestros sistemas permiten esa adopción. Si yo quiero, por ejemplo, no sé, estoy en procesos, ¿no? Estoy enfocado en procesos y tengo 75 entregables para poder hacer algo. Y ahora yo quiero que no estemos enfocados en procesos, sino que estemos enfocados en el delivery, de cómo yo entregar rápido, cómo yo entregar constante, y le quiero bajar esos entregables. Mi proceso está sustentado por las herramientas que tengo en mi organización. Si no, ¿qué tipo de cambios tengo que hacer? ¿Cómo puedo ajustarla? Y si sí, ok, ¿esto hasta qué nivel me va a permitir llegar? Porque yo ahora ya tengo cuántas fases quiero, ¿no? ¿Esto hasta qué fase me va a funcionar? ¿Tengo algo que le tengo que incluir? ¿Hay algo que no tengo que cambiar probablemente? ¿Voy a necesitar algún tipo de presupuesto? Todo esto seguimos anotando, ¿no? Número 10, y súper importante, pareciera que no, pero es súper importante, es el data quality. Si tengo herramientas y tengo métricas que me han dicho qué tan bien o qué tan lejos estoy de la transformación o del punto B hacia donde yo quiero llegar, la pregunta es, ¿la data que tengo es limpia? O sea, todo el equipo que está utilizando la herramienta y que está metiendo información de la cual yo estoy sacando métricas, ¿lo está haciendo correctamente? Porque caso contrario, yo puedo tener la métrica más perfecta del mundo. Puedo tener la herramienta más perfecta del mundo. Puedo tener, en teoría, los resultados más perfectos del mundo y tener una adopción súper alta, según mis métricas. Pero si mi data tiene basura dentro, pues yo estoy sacando basura también. Entonces tengo que tener ese cuidado en, antes de presentar una información de métricas, entender cómo limpio esa data y hacer un proceso intensivo que de por sí me está ayudando en mi transformación porque no solo estoy limpiando la data, sino además estoy enseñándole a las personas a ejecutar correctamente el guardado de la información. Y limpiar data no significa maquille los datos, ojo con eso. Significa
que yo voy a revisar las incongruencias que tengo en la información que me han ingresado en mi sistema. Y esas incongruencias voy a pedir al mismo equipo que las limpie. No las voy a limpiar yo necesariamente. ¿Por qué? Porque en la medida que el mismo equipo está diciendo, hey, debiste haber puesto, me invento ahorita, una historia de usuario en Dawn en alguna herramienta como Jira, pero no la pusiste, y ahora le digo, hey, se te olvidó ponerla, ve a arreglarlo. Él está aprendiendo desde ya que es importante que él aparezca correctamente en la información. ¿Por qué? Porque esto tiene una consecuencia, y la consecuencia es que sus métricas salgan muy mal, muy rojo, muy irreales, pero al final, si nosotros entendemos que no queremos y despenalizamos, creo yo, el error, que es algo bien importante, lo que queremos es, ¿cuál es tu realidad? No quiero decirte si sos malo o bueno a esta altura. Yo quiero saber cuál es tu realidad, cómo estás. ¿Para qué? Para que entonces yo pueda ayudarte y buscar asesorarte hacia el plan B, hacia el punto B que nosotros queremos llevar. Siguiente, negocio y tecnología están on board. ¿Quiénes son mis guerreros y quiénes mis detractores? ¿Por qué? Porque normalmente, y eso es típico en transformación, ¿no? La transformación inicia en tecnología y es tecnología quien la lidera únicamente y tenemos que estar aquí. Pero la verdad es que tecnología solo no hace nada. Si tecnología está solo y negocio no lo acompaña en esta transformación, y hablamos de todas las áreas de negocio que están alrededor de los equipos tecnológicos, esto no funciona. Aquí tiene que estar desde recursos humanos, marketing, legal, o sea, todos tenemos que entrarle a la transformación. Entonces, si yo inicio con este equipo core, pero no involucro al resto, estoy perdida. Sé que desde ya mi transformación va a tener un límite y no va a estar acompañada y soportada por el resto de organizaciones que sí son parte de mi equipo, que sí son parte de mi organización que quiero transformar, porque no quiero transformar una sola, quiero ir transformándonos todos en equipo. Y por eso es bien importante que todos sepan y entiendan por qué queremos estar, qué es lo que nos rige hoy, hacia dónde queremos regirnos y cómo vamos a llevarnos todos hacia ese camino. Siguiente, ¿cuál sería la propuesta de valor más amplia para los empleados o los colaboradores que tenemos en la organización? Porque esta transformación no va a funcionar si no es atractiva, si no ayuda a retener a nuestro talento y si nosotros no tenemos el talento adecuado dentro de nuestra organización. Entonces, yo no puedo pensar que la propuesta de valor únicamente la tengo que traer porque va a traer, no sé, más revenue a la empresa. Eso es todo lo que va a hacer la transformación. Yo no puedo pensar eso. Una de las cosas que por ende va a traer es revenue a la empresa, sin duda. Y la empresa la va a aportar y la va a apoyar por eso, sin duda. Pero si nos olvidamos de que eso no va a ser atractivo para los colaboradores que están en la empresa, si no me va a retener, si no me va a traer cosas buenas a mí como empleado, bien difícilmente yo voy a querer apoyarla. Porque ya no se trata solo de la empresa, se trata de todos los que conformamos esa empresa. Y además, yo necesito que en esa organización tengamos el talento adecuado. Es decir, ¿qué está haciendo la empresa para generar talento, para retener talento? Eso no quiere decir que solo voy a decir, bueno, tú no sabes algo hoy, entonces listo, tú no eres parte de la transformación, me voy a ir al mercado, voy a traer a alguien que sí sea parte de transformación. No funciona así. Es cómo hacemos que todas las personas que a hoy nos están apoyando, nosotros podamos seguir desarrollándolas. Y eso implica que nosotros empecemos a crear una ruta lógica para esta implementación. ¿Sí? ¿Qué voy a hacer primero? ¿Qué área van primero? ¿Cómo lo voy a llevar? ¿Qué necesito? ¿Tengo que invertir? ¿No tengo que invertir? Ya sea tiempo, dinero, recursos. ¿Qué es todo lo que tengo que poner en mi ruta lógica para hacer esta implementación de transformación? ¿Y cuáles son esas rutas críticas también que no puedo dejar atrás? Y no puedo olvidar algo. Hay personas que mientras estamos desarrollando algunos de los equipos, porque hemos dicho que vamos a seleccionar estas áreas más sencillas con las cuales podemos empezar, ¿no? ¿Qué hago con el resto?
tiene que haber un proceso de interacción entre lo que estoy transformando y lo que todavía no he transformado. Entonces, ese periodo de interacción y que no va a durar una semana, ni un día, ni un mes, sino que seguramente va a ir dependiendo de mi proceso, dependiendo de mi nivel de madurez y dependiendo de la cantidad de fases que yo haya elegido. Ese es el tiempo que nos va a durar esa interacción. Entonces, no la puedo olvidar. Tengo que saber cómo vamos a hacer para convivir mientras nos estamos transformando. ¿Y cuál es mi plan de convivencia? ¿Sí? ¿Por qué? Porque tengo que ir logrando que aquellos que ya van en fases de transformación más adelantadas llamen la atención de aquellos que me faltan y más bien aceleremos esa fase para que nos vayamos incorporando y eso lo puedo ir viendo en el camino. Pero finalmente necesito también incluir cuál es el plan de desarrollo y cuál es mi plan de adquirir nuevas capacidades. Porque de vuelta, en el camino me voy a ir dando cuenta que aquellas 4 o 5 cosas que pensé mínimas que necesitaba mi equipo, probablemente realmente en la realidad, o sea, cuando ya lo implemente, sean 7, 6, 8 cosas extra que yo necesitaba. Entonces, ¿cómo voy a ir adquiriendo esas capacidades en el tiempo? ¿Y cómo voy a ir diciendo que en cada grupo en donde yo me entero que algo me faltó, lo puedo replicar en el resto de equipos que yo ya estoy trabajando? Entonces, todas estas preguntas y muchas más seguramente que podemos hacernos, pero las escogí porque son, me parece, preguntas básicas que nosotros no deberíamos de dejar de involucrar y de preguntarnos, de respondernos y sobre todo de anotar todo aquello que acá tenemos estos aha moments en donde nos encontramos y decimos, ups, es cierto, no he contemplado esto. Ups, no contemplé que ahorita, hoy, yo tengo más detractores que gente que quiere ir a transformación y eso me va a costar. Ups, hoy no me he dado cuenta que mi data no estaba tan limpia. Ups, no tenía todavía métricas, hay que implementar, tengo que empezar un paso atrás. Todo esto lo que me dice es, teniendo mis 4 pasos anteriores, que ya tengo mi base, ok, ahora, ¿cómo le pongo un poquito más de concreto a la situación? Para yo entender realmente cuáles son todos esos gaps en los que tengo que empezar a trabajar antes de decir que yo ya me estoy transformando. Porque todo esto me va a empezar a ayudar y me va a empezar a cambiar de alguna manera la situación o me va a facilitar esa transformación a donde yo quiero llegar. ¿Ok? Entonces, ¿qué consideramos o qué deberíamos de considerar para esta implementación de transformación? Número 1, de vuelta súper básico, es sepa por qué su empresa quiere adoptar un enfoque organizacional ágil y qué espera conseguir con él y cómo puede medir su éxito. La base de todo es que nosotros lo tengamos clarito desde el día 1. Y cuando digo nosotros, hablamos inicialmente del equipo core que se va a encargar de ayudarnos a implementar esa transformación. Si ni nosotros lo tenemos claro, bien difícilmente vamos a poder transmitirlo al resto de la organización. Pero si nosotros estamos no solo claros, sino que convencidos del qué, por qué y del cómo lo estamos haciendo, entonces va a ser mucho más fácil que nosotros lo vayamos trasladando a nuestros equipos. Y por tanto también va a ser mucho más fácil ganarse aliados, convencer a estos equipos, que vean por qué el beneficio. Si es que aquí nosotros somos bien lógicos, la verdad, las personas que trabajamos en la organización, ¿no? Nunca vamos a hacer nada en contra de la organización, no nos conviene hacer algo en contra de la organización, nos conviene que la organización funcione, si es la que nos da trabajo, la que cuida de nosotros, en la que nosotros nos desarrollamos día con día. Entonces, ¿por qué quisiéramos hacer algo mal? Desde ahí empezamos con, confiamos en las personas, ¿no? Ahora esa persona es bien lógica, dice, a ver, mire, esto es lo que vamos a implementar por este beneficio, este otro beneficio, y le va a traer este beneficio. ¿Por qué esta persona diría que no? Es más difícil que si usted le dice, a ver, a partir de mañana tiene que dejar que el contrato pase sí o sí en 5 minutos y listo. Si esta persona no entiende el por qué, el cómo y le damos esas herramientas de facilitar, no va a funcionar. Segundo, seleccione cuidadosamente y cierre brechas.
Cuando hablamos de selecciona cuidadosamente, hablamos de selecciona aquellos puntos de los 4 que hemos hablado, de los 15 que hemos hablado y de los que usted agregó, y elija cuáles son los que son principales para su organización. Priorice, porque no va a poder resolver toda la organización tampoco antes de iniciar su transformación. Entonces, teniendo sus prioridades claras, empiece a cerrar esas brechas. ¿Ok? Tercero, contrate catalizadores a nivel de liderazgo. Elija bien sus soldados y sus batallas. ¿Quiénes son las personas que van a ser la cara de la transformación? Tienen que respirar la transformación, ¿no? Tienen que parecer la transformación, ser la transformación, vivir la transformación, enseñar la transformación. Necesitamos que sean los catalizadores de esta transformación. Entonces, yo no puedo tener un líder que no entiende de transformación o que no está capacitado en la transformación o que no quiere seguir investigando sobre transformación. Entonces, es bien importante que estas personas que tienen el nivel de liderazgo realmente representen la transformación a la cual yo quiero llegar. Y yo tengo que buscar ese diseño ágil donde funcione. ¿Qué hablamos con un diseño ágil? Decíamos, hey, la agilidad me da flexibilidad, entonces este diseño que yo tengo para la transformación no puede ser rígido, tiene que ser flexible. No puede pensar este diseño que yo hice, que todo lo sabe y que con ese diseño que yo hice al inicio, entonces va a ser el exitoso todo el tiempo. No, yo tengo que ser ese diseño en donde yo, con todas mis retrospectivas que voy aprendiendo, voy aplicando, voy mejorándolos. Entonces tiene que ser un diseño en donde nosotros vayamos paulatinamente estudiando nuestros resultados y viendo cómo podemos asociarnos y acercarnos cada vez más de forma iterativa a esa transformación punto B, objetivo final, como le querramos llamar, que hemos definido para nuestra organización. Vamos a desarrollar un plan para apoyar la transición a la nueva cultura y las habilidades requeridas. Es importante. Hemos dicho que no quiere decir que porque En este momento estamos teniendo unos inconvenientes con la red, entonces ya en un momento Leslie estará de vuelta. Disculpen el inconveniente.
Bueno, mientras vuelve a ingresar Leslie, nos pueden ir comentando en el chat qué les ha parecido hasta el momento, cuál ha sido su experiencia y los vamos a estar leyendo por acá. Confusion never stops, closing walls and ticking clocks. Gonna come back and take you home. I could not stop, but you now know. Singing, come out upon my seas. Curse me, stop opportunities. Am I a part of the cure, or am I part of the disease? Singing. Nothing else compares. Oh, nothing else compares. Nothing else compares. Where I wanted to where I wanted to where I wanted to where I wanted come up to meet you, tell you I'm sorry. You don't know how lovely you are. I had to find you, tell you I need you, tell you I'll set you apart. Tell me your secrets and ask me your questions. Now let's go back to the
gonna start running in circles, coming in tails, heads on the sides apart. Nobody said it was easy. It's such a shame for us to part. Bueno, ¿me están escuchando, sí? Leslie, te perdimos un minuto. Sí, perdónenos, algo perdimos, pareciera. Muchas gracias. Bueno, intentamos seguir. Nos quedamos entonces con trate catalizadores y deseamos un diseño ágil donde funcione, ¿no? No en todos lados vamos a aplicar el diseño ágil, sino vamos a tratar de entender dónde nos funciona, dónde nos conviene aplicarlo y decíamos ir aprendiendo para facilitar esa implementación. Siguiente punto es desarrollar el plan para apoyar la transición de la nueva cultura y las habilidades requeridas, y adopte un enfoque de múltiples velocidades para la implementación. Eso es bien importante porque una organización no va a ir al mismo ritmo todos. Y no quiere decir que una que vaya más lento es peor o mejor que otra, sino quiere decir que cada una de los grupos que nosotros hemos armado son diferentes, van constituidas por personas diferentes, y solo eso hace que nosotros entendamos que vamos a ir aprendiendo y dando pasos unos más grandes que otros. Entonces, ¿qué tenemos que tener bien claro desde el principio? Es que tenemos que esperar imperfecciones iniciales, ¿no? No todo nuestro plan funciona tal cual como lo hemos desarrollado, nos pasó ahorita, ¿no? Hemos practicado, nos hemos preparado y de repente, ups, el internet cayó. Esperemos imperfección. Lo que tenemos que hacer es, ok, resolvamos rápido. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo nos vamos a volver a parar sobre esa imperfección? ¿Y cómo vamos a tratar de continuar? Para que finalmente nos vayamos de vuelta, y eso no se nos puede olvidar tampoco, acercándonos cada vez más al objetivo que nosotros nos hemos planteado. Si nos vamos a la siguiente slide, lo que vamos a avanzar. Adrianita, ¿me ayudas, porfa? Gracias. Claro que sí, listo. Perfecto, gracias. Entonces, vamos a decir es cómo nos medimos, cómo medimos que la transformación realmente está funcionando. Y tenemos dos opciones aquí, son bien fáciles. Uno es, vamos a empezar a pensar en gestión basado en evidencias. ¿Sí? Aquí nos vamos a quitar la idea de yo creo, la idea de yo pienso, decíamos, sino que vamos a, como el principio ágil dice, trust by verify. Vamos a confiar que todos estamos trabajando en la transformación y que estamos avanzando. Pero vamos a verificar cómo realmente nos está yendo. Y entonces vamos a establecer y hablar de dos métricas en esta gestión basada en evidencias. Métricas de entrega, que son esas métricas típicas de mercado que tendríamos que aprendernos, y vamos a decir métricas de ejecución y métricas de desempeño. Pero además vamos a hablar de métricas de propietario, le llamamos. ¿Y cuáles son esas métricas de propietario? Son las métricas que realmente están enseñándonos, diciéndonos, dándonos una idea que si estamos generando valor o no lo estamos generando. Entonces, ¿cómo hacemos con ese valor? Y ahí es bien importante porque es poner valor o la palabra valor, ¿no? En mayúsculas. Es decir, ¿qué es valor? Empecemos por ahí, ¿no? Empecemos por entender cómo es que nosotros
sabemos que esto está generando el valor que queremos. ¿Y qué valor? Bueno, definámoslo en aquella sesión inicial en donde tuvimos. ¿Qué es lo que nosotros vamos a considerar como valor? Entonces, vámonos a la siguiente slide para ver primero métricas de entrega, que serían estas métricas, decíamos que deberíamos de aprendernos a nivel de mercado, ¿no? Las métricas, estoy tratando en una velocidad ágil, ¿realmente soy ágil, no? ¿Cuál es la velocidad con la cual yo estoy trabajando? O sea, la capacidad que nosotros estamos teniendo para hacer o entregar la cantidad de puntos de historia que nosotros definimos en un periodo de tiempo. Esa es nuestra velocidad. ¿Cuántos tests son los que nosotros necesitamos normalmente para sacar las iniciativas que tenemos, ¿no? En el bloque que hemos definido, en esa cantidad de sprints que nosotros estamos trabajando. ¿Cuál es nuestra cobertura de código? ¿Cuáles nuestros defectos? ¿Cuál es acoplamiento y cohesión? Complejidad ciclomática, fallos haciendo el build, adherencia de procesos establecidas, líneas de código. Aquí hay para elegir, ¿no? Estas métricas que tenemos, normalmente las más conocidas, y no las he puesto aquí intencionalmente, pero las más conocidas son el throughput, ¿no? ¿Qué tanto yo estoy entregando? Aquello que yo prometí que iba a entregar, ¿realmente lo estoy entregando? Deuda del sprint, cycle time, ¿cuánto tiempo me estoy tardando? Lead time, desde que me lo piden hasta que lo entrego, ¿cuánto es eso? Teniendo todas estas métricas, que de vuelta no es necesario que las implemente todas, yo voy a elegir cuáles son las que me van a regir al menos al principio en mi nivel básico. Aquellas en fase 2, en fase 3, seguramente voy a incluir algunas otras de las que tengo acá. En fase 4, algunas otras, y voy madurando, pero inicialmente, ¿cuáles son mis bases? Y esas métricas son las que me van a ir diciendo si me voy acercando, porque, ojo, yo ya al inicio, ¿se acuerdan que dijimos? ¿Tengo métricas o no tengo? Si no tengo, al menos implementé unas básicas, ¿no? Y esas me sirven de comparación contra lo que yo estoy llevándome a mi plan, a mi punto B. Pero también hay métricas de propietario. Y decíamos, son esas que generan valor, ¿no? ¿Y qué valor? Bueno, yo lo definí al principio. ¿Qué va a ser valor para mí? Pero esas métricas de propietario, estamos hablando de cuáles son. ¿Estamos generando nuevos ingresos realmente? ¿Estamos disminuyendo nuestros gastos con esto que estamos haciendo? ¿Estamos incrementando la satisfacción de nuestros clientes? La satisfacción de nuestros colaboradores ahora es mejor, o sea, nos sentimos más orgullosos de trabajar donde trabajamos. Estamos siendo capaces de disminuir ese lead time y cycle time, que es el tiempo desde que me piden las cosas hasta que yo las saco, o el tiempo desde que empiezo a trabajarlas hasta que yo realmente las pongo en las manos de nuestros clientes. ¿Cuál es mi ratio de innovación? ¿No? Yo ahora trabajo en innovación, ya tengo un equipo que está innovando. ¿Y cuánta funcionalidad de la que se supone que estoy innovando realmente es usada? ¿Cuál es mi punto de uso de las funcionalidades que yo estoy sacando? Entonces, teniendo todas estas métricas, que justo lo que me están ayudando es a medir versus lo que yo he dicho que voy a hacer, me voy a una siguiente slide, porfa, y voy a trabajar sobre 4 cosas básicas que le llamamos el key value, ¿no? Estas áreas de valor que nosotros tenemos y las vamos a tratar de medir. Entonces hablamos del valor actual, el CV. ¿Cuál es mi valor actual en mi organización? Aquí estamos hablando de satisfacción del cliente, satisfacción de mis empleados, el ratio de mis costos, el ratio de mis gastos. Aquí es cómo hoy yo estoy midiendo el valor y en qué punto estoy. Siguiente, time to market. La transformación debería de ayudarme al time to market. Entonces yo debería de tener una frecuencia de releases más amplia, ¿no? Debería tener un periodo de estabilización más corto, por ejemplo. Pero además también hablamos de la habilidad de innovar. Y cuando decimos habilidad de innovar es ese índice de qué tantos productos yo estoy incluyendo a mi mercado. Pero además, sobre todo, decíamos qué tanto estoy usando esas nuevas funcionalidades que yo estoy implementando. Y el último es el valor no realizado. Es que yo no estoy realizando o el potencial que estoy dejando ir. Y eso quiere decir cuál es mi cuota de mercado. ¿Cuál es mi gap de satisfacción del cliente? O sea, ¿qué no estoy ganando del mercado? ¿Cuánto estoy dejando ir? ¿Cuánto estoy dejando que mi cliente ya no esté satisfecho?
¿Me alcanza a estar en un 88%? ¿Me alcanza que mis empleados estén en un 50% de satisfacción? ¿Ese otro 50% me preocupa o no me preocupa? Y teniendo claras estas métricas, si me voy a la siguiente slide, porfa, vamos a hacer un proceso de mejora continua guiada, bien sencillo. Y lo que dice es, identifiquemos cuál es mi punto de A a B, ¿no? Y yo ejecuté algo, experimenté, ¿no? Establecí un nuevo wow, puse una nueva forma de trabajo, estoy experimentando y me estoy yendo para fase 2 de esta manera, ¿no? Con un porqué, con un cómo, con herramientas, yo lo establecí. Y establezcamos que en este experimento yo tengo que evaluar. ¿Cómo voy a evaluar? Dijimos con las métricas que hemos platicado. Y en esa evaluación yo voy a decir, ¿está funcionando o no está funcionando? Y si está funcionando, qué bueno, porque lo voy a seguir adoptando dentro de mi wow para una tercera fase. Eso me va a acompañar. Voy a agregar seguramente cosas nuevas, pero eso me va a acompañar. Pero si no está siendo efectivo para nosotros, es momento de abandonarlo, ¿no? Y ahí soltamos. Cuando nosotros soltamos, decimos, ¿pero qué fue lo que pasó, no? Establecemos lecciones aprendidas. Y para establecer esas lecciones aprendidas, yo tengo que decir qué es lo que hice bien, lo que hice mal, lo que tengo que dejar de hacer, lo que tengo que seguir haciendo. Y no solo lo anoto, sino que estudio con el equipo todo este detalle para poder realmente aprender algo antes de iniciar un siguiente ciclo. Por eso es que es tan importante cuando hablábamos de transformación, que también esa estrategia ágil venga a nuestras mentes, porque esto es parte del tema de agilidad, de entender no solo cómo hago los procesos más lean, ¿no? Sino que además cómo los mejoro constantemente. Y en esa mejora, cómo aprendo. Y en ese aprendizaje metemos el fail fast, ¿no? Ojalá te equivoques rápido para que tú aprendas rápido, para que tú mejores rápido. Y entonces lo que nos dice es, volvamos, entendamos cómo era nuestro valor, qué era nosotros lo que habíamos definido como valor, para que hoy cuantifiquemos nuestro valor y lo midamos y en esas áreas claves de valor que hemos definido, experimentemos, evaluemos y entonces sepamos si nuestra transformación va en el camino en que nosotros queremos llevarlo o tengamos que hacer algún ajuste en cualquiera de todas las áreas que hayamos priorizado, en cualquiera de todos esos gaps que hemos encontrado, y cada vez entonces sea más fácil para el equipo entender qué es lo que no nos ayuda a esa transformación y qué es lo que nos fortalece, para así realmente ver si nuestra transformación está funcionando, porque si está funcionando, mi transformación debería de generar mayor valor para la empresa, para los empleados, para nuestros clientes, para nuestros procesos, para nuestra organización que tenemos y para nuestra estructura. Esas son las cosas que nosotros tenemos que ver. Si pudiera volver ahorita a slide 1, yo recuerdo, las tengo por aquí cerca, yo se las voy a decir para que no tengamos que volver, pero decíamos, la transformación es el proceso de transformar la estructura, la estrategia, las personas, los procesos y la tecnología. Si yo logro que esas 5 cosas versus las métricas que yo he implementado tienen mejora en el tiempo que yo he establecido, mi transformación está mejorando. Si yo solamente hago que la transformación cambie uno de todos estos procesos, seguramente no estoy llegando al punto B que yo necesito, pero tengo que irme ajustando. Entonces, esto es un poco lo que queríamos compartir ahora respecto a transformación y cómo nos está funcionando y qué podemos hacer para saber si nos está funcionando o no. De verdad que les agradezco el tiempo, les pido una disculpa por la intermitencia que tuvimos hace un momento, pero quisiera abrir un tiempito, creo que todavía hay, para si hay alguna consulta de los que estamos participando hoy. Muchísimas gracias, Leslie. Claro que sí, vamos a recuperar un poquito del tiempo que perdimos del proceso, lo vamos a cortar para poder tener el espacio necesario para las preguntas. Acá tenemos la primera que nos dice Adolfo Amador. Buenos días, somos nuevos en agilidad, estamos apenas explorando el tema, pero le vemos todo el potencial.
¿Cuál es el primer paso en términos de conocimiento que debemos adquirir? Si tuvieras que empezar de nuevo, ¿qué curso o entrenamiento sería el primero que recomendarías? Ok, hay cursos definitivamente de agilidad que te van a ayudar muchísimo a entender estas bases, ¿no? La agilidad implica hablar de temas de Lean, que seguramente Lean va a ayudarte a hacer tus procesos más ligeros cada vez, que es parte de lo que queremos, ¿no? También nos va a ayudar a cambiar ese mindset, a volvernos un poco más flexibles. Entonces, definitivamente agilidad tiene que ser uno del pad de conocimiento que nosotros vayamos incluyendo. Siguiente tema es, hay cursos justo sobre transformación. Entonces, ¿qué implica la transformación? ¿Qué necesita la transformación? Todo eso va a ir en ese curso y yo te diría que también incluiría en tema de métricas. ¿Cómo hacemos para identificar esos KPIs, esos OKRs que de repente vamos a necesitar en la transformación? Para ver si tenemos una base y contra el cual podamos irnos midiendo si realmente estamos funcionando o no, porque hay que sacar de todo esto, lo primero que tú tienes que saber es que estás en un punto A y vas a un punto B. ¿Cómo sé si estoy caminando? ¿Y cómo sé si lo que estoy caminando está bien o mal? Tiene que ser de una forma totalmente objetiva. Y esa objetividad la da un dato mata opinión, que es una métrica, ¿no? Por ahí diría. Muchas gracias. Aquí nos dice Minor Espinosa. ¿Cuál es la mecánica para que el equipo core que se construye para la transformación pueda ir abarcando otras áreas, incluirlas en este proceso y convivir con las áreas que no se han incluido aún en el proceso? Ágil tradicional, como lo explicaba. Ok, yo me iría por shots pequeños. Diría al principio, ¿cuáles son esas áreas? Decíamos que están más preparadas, ¿no? Probablemente al principio es bien subjetivo decir, yo creo que esta área está más preparada. Ok, pero ¿cómo le quito la subjetividad? Voy viendo contra los gaps. Por eso es tan importante la CIS. Teniendo la CIS y teniendo el tuya donde yo quiero llegar, entender esos gaps. ¿Cuáles áreas tienen menos gaps? Y esas áreas, no solo a nivel de gaps, sino además que dentro de la cultura de esa área, ¿no? Que seguramente yo tenga un personal que tenga un poco más de capacitaciones relacionadas a transformación, que de repente el liderazgo de esa área sea mucho más flexible, que de repente podamos contar con equivocarnos y que no nos sorprendamos tanto porque, uy, qué mal lo hiciste, ¿no? Fase 1, salió súper mal, ¿no? De equivocarse también se aprende. Entonces, cuando tú identificas a esas personas, que yo te diría más que áreas, personas que crees que te pueden echar ganas para poder hacer la prueba y hacer el piloto y con quienes tú puedes experimentar más fácilmente, esos serían uno de los principios que yo tomaría para decir, ok, con ellos probemos, ¿no? Y dentro de esas pruebas, lo que nosotros tenemos que ver es justo lo que tú mencionabas, cómo convivimos. Entonces, para poder convivir, vamos a elegir también, vamos a priorizar, vamos a decir, ok, ¿qué iniciativas desde el principio se van a ir con este piloto? Porque estas que desde el principio escojamos, vamos a seleccionar también qué procesos van a seguir, qué flujo debemos de contemplar. Y aquellos que son tradicionales todavía, se mantienen en los que están. ¿Sí? Todavía no te molesto, todavía no te quiero convencer, quiero que veas, después de que alguien haya probado y que lo haya vivido, que ese alguien te hable. Probablemente yo no sea la mejor para en ese momento convencerte. Pero cuando tú veas el resultado, por lo menos se va a generar la duda. Por lo menos te va a generar esa como inquietud de querer conocer, no meterte todavía, pero conocer qué está haciendo este otro grupo. Algo que es bien importante acá, y yo te diría es marketing, ¿no? Vende todo lo que este equipo ha logrado. Hágale bulla, ¿no? Hágale ruido. Los logros desde los chiquitos hasta los más grandes. Para que usted vaya convenciendo con esto, hey, de verdad algo se está moviendo. O sea, si yo no le doy seguimiento, si yo no muestro esto al resto de personas, seguramente, pues aunque esté logrando resultados, nadie se entera. Entonces, vayamos generando como esas, de repente, comunicaciones, publicaciones, reuniones,
veamos algunas fotos que van cambiando los temas, publiquemos de repente las métricas. O sea, la métrica a veces la vemos como castigo, pero en realidad la métrica también es un logro. Cuando tú ves que empiezas desde acá y en 2 semanas, 3 semanas, un mes, con el tiempo que tú vayas viendo que la tendencia va cambiando, eso te habla y te da una gran oportunidad para que el equipo conozca que las cosas se están transformando y que ahora no se trata solo del equipo, se trata que, como yo logro ponerme al día, porque tampoco me quiero quedar atrás, ¿no? Entonces, esa competencia sana que de repente sucede en los equipos es una de las herramientas súper válidas que puedes utilizar y que funciona súper bien para los demás. Listo, muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta que nos dice Yajaira Picado. ¿Cuáles serían algunos ejemplos de indicadores para evaluar si mi estrategia de transformación está funcionando? Súper. Los pusimos en la slide por ahí, si la podemos regresar. Hay métricas de entrega y métricas de propietario, decíamos. ¿Con cuáles yo empezaría? Si por ahí va la pregunta, más allá de decir todos los que existen. Yo empezaría, si hablamos de métricas de entrega, yo diría, ok, ¿cuál es mi throughput? ¿Qué de verdad estoy siendo capaz de entregar? Y el siendo capaz de entregar hoy tiene varias implicaciones. Yo puedo decir, hey, mi throughput es 30%. Ah, pues soy muy malo, pareciera, ¿no? Porque yo debería entregar mi 100, pero hay que entender el por qué. Entonces hay una métrica que es la variación, y es cuánto yo estoy entregando, pero cuánto en medio del proceso me están enviando. Y eso es probablemente, no es que soy tan malo yo en entregar, es que estamos siendo muy malos en determinar qué quiero, y a media o a la mitad de las cosas me estás cambiando todo. Entonces empezaría por throughput, le incluiría variación, y además incluiría velocidad. ¿Qué tanto yo estoy siendo capaz de entregar en un bloque de tiempo, en un sprint? Eso estamos hablando en métricas de entrega. Y el lead time. Al menos esas 4, yo diría que en métricas de entrega, por lo menos de ejecución, me da una idea de cómo están los equipos. ¿Cuáles son las que me irían en métricas de propietario? Yo creo que escogería la de satisfacción al cliente, sin duda. Satisfacción de empleados, sin duda también. Ingresos y gastos. Esas son las 4 con las que también empezaría del otro lado. Si eso tengo yo como base, por lo menos sé cómo está mi casa interna, cómo estamos afuera, y sin duda a la empresa le va a interesar ingresos y gastos, ¿no? Porque para eso vamos. Entonces, con esas 4 del lado de propietario, yo te diría, es una súper base para decir cuál es mi siguiente paso. Y de ahí para adelante hay muchísimas métricas que están aquí y hay otras que podemos incluir, pero por lo menos para fase 0, que es donde yo diría cuál es el así es como estoy hoy, esa me daría un tip bueno. Perfecto. También aquí nos pregunta Sergio. ¿Cuál bibliografía es recomendada para aprender sobre principios Lean? Bueno, hay muchísimas, pero dentro de los cursos que hablamos de agilidad, está incluida todos los temas de Lean que podemos hablar y que pudiéramos no solo hablar y aprender, sino que yo creo que también practicar, que al final es lo más importante. Entonces yo te diría, en los cursos de agilidad vas a tener sí o sí todos los temas de Lean. Entonces, y de hecho creo que el que decía Adriana, uno de los básicos, ¿no? El de WOW que tenemos ahorita, te va a hablar de temas ágil. Si hay algo por el cual podemos iniciar, yo te diría inicia por ahí. Muchas gracias, Leslie. Aquí tenemos otra pregunta de Minor que nos dice, ¿un Agile Coach es recomendado desde el puro inicio del proceso de transformación o en qué punto del proceso crees que sea recomendable incorporarlo para su guía y soporte al proceso a nivel de empresa? Sí, sin duda sí, yo lo incluiría desde el principio. O sea, quien refuerza la práctica de agilidad, lo necesitamos aquí. Decíamos, hey, contrata catalizadores, ¿no? Tráete personas que refuercen esta transformación, y esos Agile Coaches sin duda tienen que ser parte de esto. O
sea, son los que constantemente te van a estar recordando si la práctica que estamos poniendo va acorde a lo que queremos o no, si no te van a estar dando como esos refuerzos, capacitaciones que están aquí. Además te van a estar ubicando cómo deberías de hacerlo, cómo más fácilmente se ha hecho en otros equipos para traerse las buenas prácticas de otros para acá en las retrospectivas que han hecho. Sí creo que es una como manos extra que deben de ayudarte y manos ni tan extra, manos core que yo consideraría para el equipo de transformación, sin duda. Hay que incluirlos. Por acá tenemos una última pregunta que nos dice, ¿se recomienda iniciar la transformación desde la tecnología? No necesariamente, ¿no? Tecnología es como el mito, creo que tenemos que desde tecnología va todo el tema de transformación, en donde normalmente hasta el momento ha iniciado, pero si dejamos que tecnología se quede solo y no involucramos al resto de las áreas, no logramos el tema de transformación completo que queremos para la organización y no solo para un área que de por sí va a requerir en el involucramiento de la implementación de cada una de las iniciativas, el involucramiento del resto de los negocios que nos están pidiendo esas implementaciones. Entonces, si yo trabajo ágil, pero necesito que el negocio entre a estas pruebas y no entra de la del mismo nivel de agilidad, mato todo el tema. Entonces, definitivamente no recomiendo que se vayan solos, recomiendo que trabajen como un equipo y que sea un tema de cultura organizacional la que implementemos y no de un área en específico. Ok, ahora sí, aquí nos acaba de entrar otra preguntita que ya sería la última. Dice, ¿por qué es importante el data quality en la transformación? Ok, porque decíamos, puedo tener las mejores métricas del mundo, de verdad la mejor definición, pero si en la forma en la que estamos metiendo la información en nuestros sistemas, de los cuales yo voy a sacar estos KPIs o lo que sea que implementen en la organización, y yo adentro en la data decíamos, tengo basura, pues yo saco basura, ¿no? Entonces, mientras no la limpia, no refleja realmente lo que hoy sucede en la organización, sino que refleja cualquier otra cosa. Y puede decirme y puede darme información errónea por la cual yo puedo tomar decisiones para seguir hacia otro lado, cuando en realidad lo que estaba pasando o lo que me estaba doliendo está en otra dirección. Entonces, eso es bien importante. Bueno, esas serían las preguntas que tenemos por acá. Agradecerle a usted, Leslie, por acompañarnos, por compartirnos de su conocimiento en este ratito y a todos por estar acompañándonos. Aprovechamos una vez más para volverles a pedir disculpas por el pequeño inconveniente que tuvimos. Y sin nada más que agregar, no sé si Leslie quieres dar unas últimas palabras para despedir. Pues no, gracias Adriana. En realidad yo animarlos, la transformación es algo súper que está no solo en voz, sino en realidad realmente dando resultados y funcionando para las organizaciones en pro de resultados buenos para la organización, pero en pro también de resultados buenos para nuestros colaboradores, para nuestras organizaciones en sí, y que es algo que el 90% de las empresas, 98% de las empresas, según la última encuesta de McKinsey, están trabajando. Y solo hay 1% que a pesar de la pandemia se detuvo. Entonces nosotros no podemos ser ese 1% porque tenemos 99% de empresas que continuaron trabajando en transformación en diferentes porcentajes. Si somos ese 1%, seguramente estamos llevando a nuestra empresa al fracaso y no nos podemos dar ese lujo. Entonces hay de verdad cómo meternos ahorita, hay muchas herramientas de cómo aprender, cómo experimentar y cómo guiarnos de una mejor manera para transformarnos y para trabajar durante ese tiempo con nuestros equipos y cada vez ser mejor para nuestros clientes. Entonces ese es el ánimo que les doy. Trabajemos en transformación, entrémosle a esta transformación y busquemos los resultados, midámoslos con fuerza para que podamos irnos adaptando y siendo más fuertes en este mercado que constantemente va a ir cambiando de cualquier manera. Así que gracias Adriana, gracias equipo y les deseo pues un bonito día. Muchas gracias.